¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa especial a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy estaremos abordando un tema bastante interesante, poco conocido, pero que definitivamente va a llamar mucho la atención de todos nosotros, y es sobre la industria 4.0. Esto, en pocas palabras o en palabras más comunes como el resto de nosotros que no tenemos conocimiento tanto en esto, es la sustitución del ser humano por el robot. Y en algunas partes del mundo, como ya nos lo van a explicar los expertos que tenemos invitados en esta ocasión, ya se ha puesto en funcionamiento. Para hablar de este tema tenemos a un invitado especial que nos visita desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, y es el doctor Martín Martínez Rangel. Doctor, es un placer tenerlo para nosotros aquí a través del canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido. Es un gusto, un placer dirigirme en esta ocasión a una audiencia muchas veces es selectiva, pero que también invitamos a la sociedad en general a escucharnos, porque a veces le dejamos la tarea a la universidad, que sea quien detone el desarrollo del conocimiento. Yo creo que la charla esperemos que sea para todo público, y si algunos expertos nos acompañan, que pues estén también acompasados con lo que aquí podamos versar. Agradecido de estar aquí, y es un honor para mí estar en la máxima casa de estudios hondureña. Así es. Quiero contarles que el doctor está trabajando de cerca con el doctorado en dirección empresarial que se dicta en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él está colaborando con este doctorado, y él también va a presentarnos una conferencia en la cual se va a hablar de la industria 4.0. Ya vamos a profundizar sobre ese foro, y les presento también a Osman Amaya, que es el presidente de la segunda promoción del doctorado en dirección empresarial. Bienvenido, Osman. Bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de contar con la participación del doctor en una temática que es fundamental tanto para lo que es la educación, así como cualquiera de los sectores industriales, empresariales, comerciales, que la temática pues aborda este tema de la industria 4.0. Nos permite, ¿verdad? Y nos presenta un reto como país, como universidad, para poder desarrollar modelos y ver cómo trabaja la robótica con el humano en los diferentes campos, tanto económicos, sociales y culturales. Y esa es la importancia del tema, que creo que es fundamental como parte también de los temas de desarrollo del país. ¿Por qué debemos de conocer sobre este tema? En un país donde la situación de empleos para seres humanos es tan precario, ¿por qué debemos de conocer ya un tema como este? Ese es el fundamento de la temática, es decir, ver cómo como país nosotros podemos ser pioneros en estos temas. Por ejemplo, hablábamos hace poco con un tema de un parque tecnológico que se quiere desarrollar en el país, y yo creo que esa es la temática que nos trae a poder conversar, a dialogar, para irnos preparando como sociedad, como país, porque tarde o temprano vamos a tener que trabajar bajo estos sistemas, bajo estas nuevas formas de producir. Inclusive hay países donde hay robots que ya hacen música, que hacen arte, y esa es la preocupación, creo que, de la sociedad. Entonces, por lo cual para Honduras es fundamental, ¿verdad?, poder abordarlos, y desde luego a través del doctorado en dirección empresarial es parte de las temáticas que se discuten, como queremos ser pioneros en estos temas y poder ver qué es lo que nos presenta como reto a nivel de universidad, a nivel de país y a nivel de sociedad, el tema de la industria 4.0. Perdónenme que me haya saltado el tema, o me haya saltado esta parte, pero tenía esa duda, porque digo yo, somos tan carentes en prácticamente Latinoamérica. Usted me imagino que lo debe de vivir en México también, con muchos problemas de empleo y todo esto. ¿Por qué traer la tecnología 4.0? Pero dejémoslo para después, y después le profundizamos un poco más a ese tema que seguramente va a salir a relucir en el transcurso del programa. Háblenos de esa conferencia que se va a desarrollar, tecnología o la industria 4.0. Bien, primero cabe señalar dentro del contexto en el que se da esta conferencia, ya Osman, alumno de la segunda promoción, se adelantaba, y le celebro que lo haya hecho así, de esa forma tan especial,
porque ellos son los que están dirigiendo. O sea, es importante decir que el estudiante, a través de la coordinación de posgrado, están conformando esta conferencia. Yo me siento bien complacido que haya sido yo uno de los elegidos para estar ante una audiencia. Sé que hay invitados desde secundaria, preparatoria, universitarios, que van a converger ahí en la sala, y para mí es bien importante dirigirme a ese público y dejar en el contexto en el que se genera esta charla. Cabe señalar también que tengo la suerte de haber contribuido también con la primera generación del doctorado en dirección empresarial, y ahora en la segunda. Eso me llena de un especial orgullo, satisfacción, y también es cuando empieza a gestarse el cariño hacia la Universidad Autónoma Hondureña, la máxima casa de estudios. Es en ese contexto en el que se genera esta charla, y yo supongo que la invitación surge también a raíz porque en la primera ocasión que yo me presenté en la máxima casa de estudios hubo un evento similar. En principio me habían dicho que la conferencia se daría en una salita con unos cuantos estudiantes para pregrado y algunos estudiantes de posgrado. El coordinador llega y me dice: oiga, doctor, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que no hay un espacio más que el auditorio, el más grande de la máxima casa de estudios, y es ahí donde usted daría la conferencia. ¿Tiene algún inconveniente? Le digo: sí hay un inconveniente, que usted no me llene, no me abarrote ese auditorio. Entonces yo le pido de favor que me invite, si es posible. Iba a hablar yo sobre ciudades inteligentes, y para mí era bien importante el tema, es bien importante el tema, va encauzado, ciudades inteligentes con la industria 4.0, que es la industria inteligente. Sí, van hermanados. Entonces, qué curioso, y en la primera generación di la conferencia de ciudades inteligentes, que cabe, pisa lo que es la tercera revolución industrial, y acompasado ahora con la cuarta revolución, que es la industria inteligente. Es como que la segunda versión de la plática que di en la primera generación. Y entonces, cómo las cosas se conjuntan y se me da la oportunidad de abrir esa brecha y de tener esa oportunidad de dirigirme a ese público especial, como el que tendremos el día de mañana en la conferencia. Pero ese es el contexto. A mí me interesaba dejar en claro por qué surge esta necesidad. No sé si Osman sabía esto, pero así fue. El auditorio se abarrotó, y yo se los dije a ellos también: por favor, que ese auditorio donde se va a dictar la conferencia del día de mañana esté abarrotado, y que valga la pena todo el esfuerzo que se ha hecho de parte de ustedes. De mi parte no es ningún sacrificio, al contrario, a mí me fascina, me encanta ese tipo de actividades, y más si viene desde la máxima casa de estudios hondureña. Claro. Yo estoy encantado de poder contribuir con un granito de arena a través de una charla que tiene que ver con la pregunta que tú me haces: ¿por qué Industria 4.0? Y como ya lo adelantábamos, la Industria 4.0 es la automatización de todos los procesos que se dan dentro de la industria, utilizando la robótica, pero también acompañados de la tecnologías de la información y la comunicación, que precisamente la materia que en esta ocasión se me hizo el honor de dictarla a los doctorados de la segunda promoción, tiene que ver con las tecnologías de la información y comunicación para las empresas. Entonces la conferencia cae como anillo al dedo para lo que ellos están viendo como parte de la formación que están recibiendo. Es una formación integral, me parece, y la conferencia viene a acrecentar el acervo cultural de los propios estudiantes del doctorado, pero también del público en general que tenga a bien escucharnos. ¿Por qué les llamó la atención ese tema a ustedes? Bueno, la verdad es, como bien decía el doctor, dentro de lo que es las actividades del doctorado,
nos toca revisar muchas teorías. Por ejemplo, hemos estado revisando la parte de las teorías de los sistemas, ¿verdad? De poder ver las organizaciones como algo sistémico, ¿verdad? Hay teorías como Kant que plantean eso en aras de poder mejorar. Y obviamente cuando se crea, por ejemplo, una organización, se ve desde ese enfoque sistémico con un objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo de esa organización? Y ver si esos sistemas están alineados hacia el cumplimiento de esos objetivos. Dentro de todas esas temáticas surge el tema de la preocupación y de cómo estamos con la revolución 4.0. Como usted sabe, la revolución industrial, que fue la primera, que es industria de vapor, la revolución 2, que tiene que ver con la producción en masa, que Henry Ford fue uno de los pioneros, y luego la parte de la informática, y en los momentos obviamente estamos en el tema de la robótica. Podemos decir, pero bueno, Honduras no es un país avanzado tecnológicamente, pero ahí es donde entran las oportunidades que se deben de analizar obviamente a través de estos estudios doctorales en aras de ver qué perspectivas tiene el país y qué opciones se pueden desarrollar. Es decir, el hecho que nosotros no seamos, por así decirlo, un Japón, ¿verdad? En cuanto a la parte de la tecnología, ¿por qué no ponernos como reto como país, como lo ha hecho India, por ejemplo, o países como Singapur, que han definido, bueno, cuál es el objetivo que tenemos como país, hacia dónde nos podemos orientar? Nosotros hemos ido cambiando, que si somos una república bananera, que nos dedicamos al melón, al camarón, pero al final no tenemos una ruta clara como país. Entonces, yo creo que estos espacios que se hacen los estudios dentro de lo que es el doctorado nos permiten, ¿verdad?, valorar y ver esas perspectivas que como país tenemos. Y obviamente que siendo la Universidad Autónoma la pionera en estos temas, es importante que se estudie. Entonces de ahí surge la necesidad de analizarlo y es un tema que debe, porque nosotros no nos podemos quedar con ello, sino que debemos de hacerlo hacia la sociedad, como es parte de las responsabilidades que tiene también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como máxima rectora de la educación superior. Entonces, de hecho, la intención es de que este tipo de conferencias lleguen empresarios, lleguen microempresarios, llegue el sector estudiantil, lleguen diferentes sectores para que veamos y revisemos qué perspectivas tenemos como país. India, por ejemplo, es un país ahora que se enfoca mucho a los call centers y atienden a nivel mundial. Singapur pues se dedica a una serie de actividades que de repente antes no lo tenían. Pero, y eso es lo que nosotros estamos visualizando a nivel de lo que es la sociedad hondureña. Es decir, el hecho de que no tengamos la tecnología, ¿qué nos quita de poder ver qué perspectivas tenemos y cómo entrar? Porque al final lo que se anda buscando es que como sociedad seamos competitivos. Claro. En un mundo cada vez más globalizado, la competitividad de que usted pueda exportar, de que usted pueda competir con mercados internacionales, nos pone eso como un reto, ¿verdad?, como sociedad y como país. Y de ahí entonces esa necesidad de poder analizar el tema de la industria 4.0. Osman, siéntase en toda la libertad de consultarle cualquier cosa que usted considere conveniente al doctor. Sí, ¿okay? Yo creo que uno de los aspectos que hemos conversado con el doctor es, y que usted lo mencionaba, es cómo hacer esto a la práctica, porque no nos podemos quedar con solo la teoría. Claro. Y cómo esto poderlo llevar hacia la práctica a nivel de, por ejemplo, la parte médica, ¿verdad? O la parte educativa, o la parte industrial, la parte comercial. Entonces, tal vez ahí el doctor, con su experiencia, nos amplía un poco cómo llevar estos conocimientos o cómo ponerlos a la práctica ya en la sociedad. Sobre todo en este tipo de sociedad. Perfecto. Este cuestionamiento, voy a tomarlo como un cuestionamiento, me parece vital. ¿Cómo detonarlo en Honduras? Porque finalmente mi intención de dirigirme a un público de esta naturaleza, que seguramente 99.9% serán hondureños, que realizan actividades de diferente índole. Yo tuve a bien de invitar a un empresario de la industria del plástico, que espero que me acompañe, y hoy en la mañana invitaba también a quien nos atendió en la televisora, que nos dio la oportunidad de hablar. Yo me gustaría verlo ahí también a usted. Es decir, estoy invitando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque me interesa. Lo que vamos a discutir es el trasfondo del concepto, porque todo el mundo habla de industria 4.0. Sí, pero ¿qué es y por qué? ¿Por qué decido abrir una conferencia de esta naturaleza? Como lo decía Osman, a mí no me parece que Honduras sea un país bananero. Qué bueno que tiene la suerte de que el banano se da a raudales, y muy bien, pero también se da café, también se da carne, también se da tabaco. Búscale
Y lo único que he visto en Honduras es un país rico en muchos sentidos, empezando por su gente. Empezando por su gente. Una gente bella en toda la extensión de la palabra. ¿Y qué falta? Me parece que falta educación en todos los niveles. Sí. Y precisamente el estar doctorando a personas como Osman, que lo digo abiertamente, es uno de mis alumnos, tenerlo, yo sé que él es comisionado dentro de la universidad, pero tener alumnos de esa calidad, él no me va a dejar mentir, que cuando estamos discutiendo un tema, cada clase se ha vuelto tan enriquecedora, que yo termino de la clase encantado con la calidad de estudiantes que me han puesto en las manos, y que son ellos los que están detonando y trabajando en una idea central que yo traje, pero quienes han desarrollado el trabajo fuerte son ellos, y él no me va a dejar mentir. Quienes se han desmañanado, desvelado, son ellos, y yo solamente como un aglutinador del conocimiento a llevarlos a otras latitudes. Este asunto de la industria 4.0 trae un trasfondo, y voy a aprovechar para decir que, por ejemplo, hoy en la mañana que fueron al aeropuerto por mí, la persona que lo hizo, siempre le agradezco su buena intención de charlar conmigo y de preguntarme cómo me fue, y tiene un especial aprecio, se nota. Yo también le tengo un especial aprecio a la persona, y me hizo algunas preguntas interesantísimas por demás. Una de las preguntas que recuerdo que me hizo: oiga, ¿y a quién le debemos lo de industria 4.0? Le digo, bueno, en especial la industria 4.0 se diluye entre los grandes, entre los países desarrollados. Y esto me lleva a pensar definitivamente en que se lo podemos atribuir a los que en un índice global de innovación, que mide diferentes elementos del comportamiento del país en cuanto a innovación y a desarrollo tecnológico, entre 128 economías resaltan 3 países: Suecia, Suiza y Reino Unido. ¿A quién más podemos atribuirle la sistematización, la robotización? Pues más que a los países que han invertido en desarrollo tecnológico. México, este indicador cabe señalar, el Índice Global de Innovación, a quien yo les vengo siguiendo la pista desde su creación, que fue en el 2010. México estaba rankeado en un lugar número 88, ya rato. Ahora, este año ha quedado, en el 2018 quedó en el lugar número 64. ¿Y por qué digo hace un año? Porque el indicador, el del 2019, se va a publicar en agosto próximo. Es decir, no tenemos todavía, y estoy a la expectativa de saber al menos México cómo queda en ese índice, en ese ranking mundial. Y lo que he visto a lo largo de este tiempo es que los países desarrollados están peleándose a brazo partido un lugar en ese ranking. Suecia, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, peleándose esos 3 lugares a brazo partido, y no dan su brazo a torcer. Y ellos saben que a través de la inyección de recursos suficientes, capitales suficientes en innovación y desarrollo tecnológico, los va a mantener a la cabeza. Entonces, si me preguntan, oye, ¿y a quién le podemos atribuir la inserción de lo que es la cuarta revolución? Que ya Osman me hacía favor de adelantar un poco sobre las revoluciones, cómo se han venido gestando, ¿sí? La primera revolución, y ya lo dijo él de manera muy clara, ¿no? Desde que viene el vapor, la electricidad a irrumpir en las organizaciones. Después la segunda revolución industrial, que tiene que ver con la producción en masa, ¿sí? Podemos decir una fecha central en 1910 en adelante. Sí. Después la tercera revolución, que viene con la irrupción de las computadoras en 1960 a la fecha, ¿sí? Y la cuarta revolución, a algunos países como México y a países latinoamericanos, nos cae como balde de agua, porque no nos hemos preparado para incursionar en esa cuarta revolución. ¿Cómo nos va a ir en la feria? Mal. ¿Por qué? Porque si revisamos el Índice Global de Innovación,
México tiene un lugar número 64, honrosamente, está lejos del número 1, Claro. de competirle a Suecia, a Suiza, a Reino Unido, a Inglaterra, a Francia. Pero sin embargo, no hay que perder la óptica y no cruzarnos de brazos y decir, no se puede. O sea, sí se puede. Y el elemento crucial es educación. Y un país educado se mide por un indicador que tiene que ver con los ingresos que recibe el país y lo que destina a investigación y a desarrollo tecnológico. Entonces, mientras los países de la región, incluido México, no inviertan lo suficiente en investigación y en desarrollar las capacidades de sus habitantes, no podremos acceder de entrada, no podremos decir que la tercera revolución industrial que tuvo que ver con las computadoras nos fue bien. No hemos cerrado esa brecha de la tercera revolución, no hemos completado esa tarea. Y la cuarta está lejos aún, pero no es imposible. Ahora bien, si me piden hablar, háblenos exclusivamente, expresamente, ¿qué es la cuarta revolución? Pues no es más que la robotización y la sistematización de cada uno de los procesos internos de una organización y que están ligados con las tecnologías de la información y comunicación, con información en la nube, con el análisis de esos grandes volúmenes de información que tienen que ver con el Big Data. El Big Data se encarga de analizar. Hoy generamos, desde que nos levantamos, a primera hora, a esta hora, si yo acumulara toda la información de todo lo que he realizado, es un alterón así de datos que si los analizo con lupa me va a decir desde, por ejemplo, hice un vuelo largo, las calorías que quemé, los pasos que di, por decir algo. Generas información, pero mucha de esa información en las organizaciones se pierde. Y una razón fundamental de que no podremos acceder a una industria 4.0 hasta que no veamos a la organización, y ya se adelantaba también a Osman, a ver a la organización como un todo, y todas sus partes van a generar información, se van a interrelacionar. El departamento A va a crear información para el departamento B, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Y al final la organización va a ser vista como un todo que va a interactuar al exterior, va a generar información. Para el propio Estado, para el propio Estado hondureño, es importante reconocer la información que se genera en la industria del plástico, Claro. en el sector agropecuario, en el sector pesquero. Toda esa información relacionada, correlacionada, nos da indicadores y un indicador nos indica hacia dónde direccionar. Ahora bien, hablar de industria 4.0, incluso aún para los países avanzados, va a ser bien complicado que en sus sociedades podamos ver a los robots como platicando en este momento, Claro, como lo estamos haciendo, y que de algún modo vengan a suplir al ser humano en su totalidad. Es, bueno, ni en los cuentos de ciencia ficción o en las películas de ciencia ficción en donde nos decían que eso iba a pasar, estamos lejos, porque como lo he mencionado en repetidas ocasiones y a lo mejor suena trillado, pero lo vuelvo a decir, a un robot al día de hoy en la industria aeronáutica, que está súper avanzada, no se le deja elevar un avión, ni se le deja aterrizarlo, porque quién sabe cómo nos iría en la feria, ¿sí? ¿Y en dónde ocupamos al robot entonces? En la industria, digo, ahora que he hecho tantos viajes para acá, hacia Honduras, que puedo presumir que más de 28 vuelos redondos a Honduras, del 2013 hacia acá. ¿Por qué el robot? Porque un avión lleva un robot. Claro. Y no es un Arturito que se mueve y que tiene cabeza. No, es una computadora, es un sistema. Digo, pero al sistema no le encargamos. Imagínate, Dios nos libre de dejarle al Arturito que aterrice un Airbus con 800 pasajeros en Toncontín. O sea, cada vez que no siempre nos aterriza, no siempre aterrizamos en un Airbus, claro. Cabe decirlo. Pero cada vez que yo aterrizo en un Airbus en Toncontín, el aplauso es obligado al capitán, sí, al ser humano. Claro. Obligado, el aplauso, porque logró aterrizar un
Airbus en Toncontín. Normalmente se nos envía, por ejemplo, depende de la ruta que tú escojas, en aeronaves pequeñas, por el tipo de aeropuerto. Sí. Es complicadísimo. Dejárselo a un robot, ni Dios lo quiera. Entonces, por los momentos, ¿verdad? A nivel internacional, así pasa, ¿eh? Claro. E incluso en México, que presume de un aeropuerto internacional en Los Ángeles, los robots hoy no te elevan ni te aterrizan un avión. No han podido suplir al ser humano. Y sí, son bien importantes cuando el vuelo está estabilizado y te ayudan a sortear corrientes y bolsas de aire, etc. Claro. Ahí son especialísimos los robots y mueven las alas y llevan a puerto seguro. Claro. Pero para el aterrizaje, el capitán, señor robot, muchas gracias por su apoyo. Hasta aquí llegamos. Me toca. Claro. Para aterrizarlo. Quita el piloto automático. Quita el piloto automático. Ahora bien, esto nos dice que aún en países avanzados de los que yo he hecho ya mención dentro de este índice global de innovación, estamos lejos de tener una sociedad robotizada. En el país más avanzado no existe en el pensamiento humano que el robot pueda suplir en su totalidad a la raza. Pero eso es por los momentos. O sea, no quiere decir que en algún momento un robot pueda dedicarse a la industria de la aviación en esa área. No, de hecho ya hay aviones, por ejemplo, que hacen en el ejército recorridos sin necesidad de un piloto y son controlados. Que es como los drones, ¿no? El dron es un tipo de robot. Pero ahí es donde entra, digamos, lo que explicaba el doctor, es decir, las sociedades van avanzando, la tecnología va avanzando, los países y las sociedades tienen que adaptarse a esas nuevas exigencias. ¿Qué es lo que de repente antes, cómo se producía un vehículo? En la revolución industrial, digamos, de la industria de vapor, o cómo se producía de repente una herramienta, cómo se produce hoy, con qué tecnología. Lo que a la larga debe de motivar a una sociedad a incursionar en estos temas es cómo poder ser más eficientes, más competitivos, más productivos, porque hay destrezas que solamente el humano las tiene, ¿verdad? Y de repente poder trasladar eso a un robot va a ser bastante complicado y estamos muy lejos, pero lo que debemos de buscar como sociedad es cómo puedo ser yo más competitivo y más productivo, ¿con el apoyo de qué? De estas tecnologías. Correcto. Entonces, el temor de todas sociedades que creemos, y usted lo mencionaba, que nos van a venir a sustituir en todas las industrias, en una operación, en un restaurante. Creo que con el doctor conversamos de un robot que produce 12 tipos de café sin necesidad de la parte humana. Entonces, todo este tipo de cosas, lo que debemos de percibir y buscar como sociedad es que nos contribuya a poder ser mejor productivos o con mayores índices, lo que el doctor mencionaba a nivel global. Y ahí es donde existe esa oportunidad. Por eso yo mencionaba, no es necesariamente que ahorita estamos nosotros en cero, por así decirlo, o estamos saliendo de la tercera revolución industrial. Bueno, como decía el que nunca cuajamos en la tercera, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que visualizar esos retos y tener esa planificación como sociedad, como país, como universidad inclusive. ¿Por qué no pensar en una universidad que sea la punta de la lanza con el tema de la robótica, de la inteligencia? Ahorita la universidad está con este tema del satélite. Y como universidad rectora del sistema de educación superior tenemos esa responsabilidad. Entonces, por ahí es donde viene la temática. Y reitero, no quedarse solamente con parte teórica, sino que llevar todo esto a la práctica, poderlo hacer uso, empoderarnos de este conocimiento para poder mejorar la sociedad, para poder mejorar todos estos sistemas que hoy en día, por ejemplo, en estos teléfonos usted puede hacer una variedad de cosas. Inclusive, pero si usted analiza como tal el aparato celular, tiene una enorme potencialidad que nosotros no lo utilizamos. Inclusive hay gente que anda con un celular de alta tecnología o alta gama, pero que solo hace llamadas y utiliza para WhatsApp. Entonces, pero qué potencial existe en estos aparatos. Entonces, esa es la intención, creo, y por eso es que invitamos a expertos, como en este caso el doctor, para que hablemos del tema, para que lo discutamos. Y acuérdese que estos estudios doctorales en el país son bien pocos, bien escasos, que debemos de potencializar. El doctor bien decía, tenemos que crecer en educación. La sociedad, el país tiene que crecer en temas educativos y generar nuestros propios saberes, analizar lo que es el conocimiento para nosotros hacer nuevas propuestas que permitan, pues, contribuir al desarrollo de la nación. Así es. Bien, definitivamente es un tema bastante interesante, doctor. También, Osman, les agradezco mucho que hayan venido hasta el estudio de UTV
hablar un poco sobre este tema de la industria 4.0 y bueno, muchos yo creo que apenas hemos pasado la segunda. En Honduras estamos en pleno siglo XXI. No estamos en la primera, eso sí es seguro. Ok, sí, ya la superamos. Vapor, ya no tenemos nada de vapor, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente en Honduras tenemos muchas regiones marginadas. Correcto. Estamos en pleno siglo XXI. Hay zonas en las cuales pues no hay energía eléctrica, no hay, bueno, con el tema de la energía eléctrica ya estamos hablando de un retroceso increíble. Exacto, entonces nos hace falta mucho con este tema. Lo importante en esto es irnos preparando, ir avanzando y esta industria 4.0, pues ya los que logren llegar a la mitad del siglo XXI, pues van a poder disfrutarla un poco más. Digo disfrutarla porque va a haber mucha dependencia hacia lo que son los robots. No en su totalidad, pero sí va a ser ya una forma bastante creciente. Doctor, espero que esa conferencia sea todo un éxito, como me imagino que lo va a ser. Hay muchos interesados en aprender de este tema y definitivamente sé que así va a ser. Sí, yo tengo un especial interés en esto. Primero porque veo que la necesidad persiste en cuanto a que hasta el día de hoy, cuando hablamos, por ejemplo, de una ciudad inteligente, yo en especial he pensado mucho en las personas con capacidades diferentes a las nuestras. Claro. Y por ejemplo, pues va muy bien que un robot, que insisto, Sí. ese robot no es el Arturito que conocemos, que se para en la puerta, agarra y te abre. No, es un sistema que le va muy bien, por ejemplo, a un discapacitado, que alguien le abra la puerta en automático. En cuanto detecta su presencia, que se abra. Claro. ¿Sí? Ya estamos hablando de la sistematización de los procesos. Entonces pienso mucho en esa gente que tiene esas necesidades y también pienso mucho en que los gobiernos tienen que voltear un poco más a la inversión, a la inyección de recursos en desarrollo tecnológico, porque hablar, por ejemplo, de Honduras, especialmente con este sol radiante que ciertas regiones bañan a Honduras, es para que tuvieran granjas de celdas, fotoceldas. O sea, yo lo he dicho, o sea, yo la conferencia de ciudades inteligentes la he dictado en San Pedro Sula, la he dictado en Tegucigalpa, y veo cuando, ahorita tengo un panorama, me llevo un panorama hoy, como viajé en el Airbus, en una situación especial, pude grabar. Desde que el capitán me dice 10,000 pies, empiezo a grabar. No reconocí una granja de fotoceldas. Sí. No pude. Sí, no, es bien interesante, doctor. Le agradezco mucho, se nos ha acabado el tiempo. De verdad que tendremos otros espacios seguramente. Con todo el gusto. Como siempre le digo, bienvenido a Honduras. Agradecido por el espacio y bendiciones a todos. Gracias. Osman, ya saben, está en su casa. Gracias, muy amable. Gracias por habernos acompañado. A ustedes también. Los invitamos para que en la próxima emisión también estén pendientes de otros temas interesantes en estos programas especiales de la UTV, el canal universitario de la cultura. Nos vemos en la próxima.